Bueno, estamos aquí para hablar de qué situación tenemos ante la reapertura del sector tras la invasión de la pandemia del COVID-19. La reunión que tenemos hoy, porque realmente yo no voy a decir nada que sea palabra de Dios, simplemente voy a poner sobre la mesa las características y el momento y los estudios que hay sobre la situación del sector alojamiento rural hoy en día en Cantabria y también en general en España, pero bueno, me voy a centrar más en Cantabria. El encuentro de hoy, como os digo, tuvo un precedente que fue el 11 de febrero, en el que ya hablamos, bueno, yo ya estuve aquí y hablamos de las medidas sanitarias. En aquel momento nos pusimos en la piel del turista y lo que yo pretendí es haceros ver qué necesidades tenía el turista a la hora de volver a hacer turismo rural. Para aquellos que no hayan visto esa conferencia, la podéis ver en mi página web, anayera.com, y ahí tenéis los motivos de por qué las medidas sanitarias son una necesidad, ¿vale? Una necesidad que sigue actualmente. Vale, me costó mucho presentar esta diapositiva inicial porque tenía muchas ideas. Entre otras, la idea que tenía era poner la Eurocopa y la selección española, pero ante la posibilidad de que la selección española no gane este mundial y el final no sea el que todos deseamos, que es ser un sector con éxito, pues decidí no poner la selección española. Entonces, lo que vamos a... Por favor, silenciar los micrófonos mientras hablo, luego ya os daremos turno de palabra. Entonces, al final lo que decidí es poner la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque se ajusta más a la situación actual. Es decir, el alojamiento rural en estos momentos ha conseguido la pole. Pero la pole no significa que vaya a ganar o que vaya a tener éxito. La pole simplemente significa que salimos con una posición de ventaja frente a los otros alojamientos hoteleros que existen, ¿vale? Y me vais a permitir que haga una reflexión que llevo haciendo durante todo este tiempo que hemos estado cerrados. Y la reflexión es la siguiente. Antes de la pandemia, yo tenía la sensación de que las administraciones públicas contaban con el turismo como un ingreso fijo, casi como el de un funcionario, una máquina que no se podía estropear, con lo cual ese ingreso estaba garantizado, esos beneficios que aportaban a la economía eran garantizados. Entonces se le olvidó un poco al turismo. Al turismo antes de la pandemia se le dejó de lado y no se le apoyó en absolutamente nada y menos en los últimos meses prepandemia. Y vamos, ya si os hablo del alojamiento rural, no es que estuviera abandonado, sino que ya ni siquiera le hacían caso omiso y siempre le achacaban lo malo, nunca lo bueno. Siempre decían falta de profesionalidad, que estoy harta de oírlos, siempre esos tópicos que ahora poco a poco van a ir quedando inexistentes porque ya no tienen validez, ¿vale? Lo que os tengo que decir también en este primer momento es que el turista se ha vuelto más exigente. Os vais a encontrar con un turista diferente, con un turista con un nivel de exigencia muy alto y que su mayor exigencia va a ser en medidas sanitarias. Siempre hemos dicho también que el turismo rural es un modo de vida y ahora el turista lo que quiere es ese modo de vida, es decir, ir a pasar su tiempo de ocio en un sitio que le garantice la mínima exposición
al COVID-19. El turista hoy en día es individual, es una burbuja. Y no me dio tiempo a meter esta foto en la presentación porque la hice ayer, pero os la voy a enseñar a ver si la podéis ver porque es absolutamente gráfica de lo que voy a definir. Sí, pásala de adelante. ¿La veis? Esa es la burbuja, esa es la representación de lo que es el turista hoy en día. En Cantabria llueve, por lo tanto se cierra cuando llueve y cuando hace bueno se abre. Esa burbuja es en la que quiere estar inmerso el turista porque no quiere contacto con el resto de la población. Bien, ¿por qué dije que el turismo rural tiene la pole? No lo digo yo, lo dicen los estudios que se han realizado sobre las motivaciones y los deseos de los turistas españoles que van a viajar en este verano 2021. El 89,4% de los españoles tiene intenciones de hacer turismo rural en el 2021. Estamos hablando que solo un 10% de la población no manifiesta interés en hacer turismo rural. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues está evidente, ha cambiado con la pandemia, que en el pasado la gente prefería los grandes viajes a las otras puntas del mundo, a descubrir el mundo. Preferían estancias en macrohoteles o cadenas hoteleras que garantizaban un lujo, un confort y primaba la calidad. Y nos dirigíamos en España en general a una demanda internacional. Y aquí también me vais a permitir que haga otra reflexión. Antes de la pandemia, en varias conferencias que dije que las administraciones públicas estaban perdiendo el tiempo en tópicos como la internacionalización, la desestacionalización e incluso en la digitalización. Estaban perdiendo el tiempo porque está comprobado que el turista internacional que viene a turismo rural es residual. Entonces, ¿qué le pasaba al turismo rural? Que no tenía una demanda fuerte definida, pero ahora sí la tiene. ¿Por qué? Porque en el presente son los españoles los que quieren viajar haciendo turismo rural. Entonces, se va a potenciar esa demanda de turismo rural, que es un turismo nacional cercano y sobre todo quieren lugares cercanos y rurales. Las tres comunidades favoritas para hacer turismo rural según los viajeros son Asturias con un 18%, Andalucía con un 10,1% y en la pole sigue estando Cantabria en el tercer lugar con el 9,5% de intención de venir a Cantabria, de gente que prefiere Cantabria para hacer turismo rural. ¿Qué buscan? Un lugar tranquilo, alejado de la ciudad, en contacto con la naturaleza, pero ojo, tienen nuevos hábitos de conducta. Eligen destinos próximos. ¿Qué mercado potencial tenemos en Cantabria? Pues quizás se nos abra una Asturias que nunca se nos ha abierto, Galicia, Castilla y León, el País Vasco como siempre, pero son destinos de proximidad. Anteponen, y esto por favor grabároslo a fuego, anteponen la seguridad al precio. Ya no buscan precio, buscan seguridad. Buscan salud, distanciamiento social y libertad. Lo que os dije antes, el cliente es una burbuja, quiere estar en una burbuja, busca su propia burbuja dentro del alojamiento y donde piensa, ojo, piensa que lo va a encontrar es en el alojamiento rural. Pasamos del turismo de masas a un turismo individualizado. Es más trabajo para vosotros porque, ojo, cada uno de los clientes que tengáis va a exigir un trato individualizado porque ya no va a querer compartir con los demás. Pero ni vuestra atención, ni los lugares donde está, él no va a querer compartir, solo va a querer que se le atienda a él como un ser individual. ¿Creéis? La pregunta es,
¿El turismo rural continuará ganando adeptos o no? Después de este verano y de cómo funciona este verano, ¿vosotros creéis que el turismo rural va a tener el año que viene la misma demanda que tiene este año o más? Vale, hay una frase que quiero que os la grabéis a fuego también. Durante algunos años la vida no va a ser la misma y simplemente hay que adaptarse. No solamente tiene que adaptarse el turista, también os tenéis que adaptar vosotros. Entonces, ¿creéis que el periodo de cierre por la pandemia ha sido un paréntesis? ¿Que lo que pasó de dentro de ese paréntesis ahora ya no hay que hacerle caso? ¿Creéis que fue un mal sueño y que ahora nos despertamos y volvemos a la situación de antes de la pandemia? ¿Que no hace falta mascarilla? ¿Que las vacunas lo van a solucionar todo? ¿Que ya se ha completado la batalla final contra el COVID? Vamos a ver, tenemos que tener muy claro que esto no ha sido un mal que ha producido el alojamiento rural ni el turismo en general. Ha sido algo que nos ha venido de afuera y sobre lo que nosotros no podemos actuar hasta que no tengamos la información necesaria para actuar sobre él. Entonces, por eso ha pasado este tiempo y ahora tenemos las armas para luchar contra realmente lo que es el bicho, el COVID-19. Otra cosa que quiero que os grabéis a fuego, es una enfermedad endémica. Y cuando digo endémica, y voy a leerlo, se refiere, porque es una definición de la RAE, se refiere a la constante presencia y habitual prevalecencia de una enfermedad o un agente infeccioso en una población, en un área geográfica. Es decir, el COVID ha venido para quedarse. Conocemos la gripe, conocemos otros tipos de infecciones y aunque estas ya no sean peligrosas, siguen estando ahí, siguen siendo un problema. Y ahora mismo es el COVID, que todavía es más fuerte que el resto de las enfermedades y que no sabemos cómo va a evolucionar. Entonces, el COVID no ha desaparecido, sigue ahí y lo que tenemos que hacer es, por lo menos durante los primeros años, buscar la forma de poder batallar contra él. ¿Cómo se puede batallar contra un enemigo? Porque el COVID-19 es nuestro enemigo. El COVID-19 ahora mismo es nuestro enemigo. ¿Cómo podemos luchar con él? No hay cosa mejor que conocer al enemigo. Y nosotros del COVID conocemos que se transmite por el aire y por contacto. Y que se sigue transmitiendo, o sea, eso no se ha acabado, ¿vale? Que hay que tener unas mascarillas. Entonces, queremos llegar a meta después de haber conseguido esa pole ganando al COVID-19. Pues eso es lo que os voy a intentar mentalizar. Ha cambiado la metodología de trabajo y eso lo sabéis todos. Todos habéis cambiado de forma de trabajar. Hay más requisitos para el personal, por ejemplo, mejor con uniforme, o sea, la imagen es importantísima, la imagen de orden, de limpieza. Han cambiado los requisitos para las instalaciones. Prima la seguridad ante la calidad. Voy a poner un ejemplo. Si la calidad consideramos un jacuzzi, es mejor cerrar el jacuzzi antes de tener un problema de contagio en ese jacuzzi. Si hablamos de piscinas, es preferible mantener la piscina cerrada antes de que haya un problema de transmisión de COVID en esa piscina. Si tenemos 10 habitaciones y no tenemos suficiente personal para las 10, es preferible abrir 5 y abrirlas con las condiciones de seguridad. Los requisitos de interrelación, distancia y sin contacto. Nosotros mismos tenemos que tratar a nuestro cliente de una forma totalmente diferente. Ya no nos podemos sentar a la mesa del desayuno con él.
Tenemos que interactuar a distancia social, con mascarilla, porque aunque la mascarilla se quite en los espacios exteriores en breve plazo de tiempo, en el interior vamos a tener que seguir usando mascarilla. Y luego hay que tener una previsión. ¿Por qué hay que tener una previsión? Porque todos pensáis que no se os va a dar un caso de COVID en vuestro alojamiento, o que vosotros no vais a enfermar. Pero ¿y si ocurre? Tenéis que saber cómo reaccionar y qué hacer en ese momento que un cliente, con vuestro termómetro, que deberéis tener, veis que de no contacto, veis que tiene fiebre, que tose y que tiene la sintomatología del COVID. Ese tiene que pasar a una burbuja aparte para no afectar al resto. Y si actuáis bien, no se os va a cerrar el establecimiento. Esa persona será tratada por las autoridades sanitarias y vuestro negocio podrá seguir funcionando. Y ahora, ¿qué preferís? Es una pregunta que os voy a hacer y a lo mejor os parece mal, pero yo tengo que ser muy sincera con lo que pienso. ¿Qué preferís? ¿Tener menos medidas de seguridad y cobrar menos al cliente que venga a vuestro alojamiento? ¿Que os elija por precio? ¿Que no os elija por vuestras medidas? Hay que tener en cuenta que si lo hacéis así, tenéis que hacer una balanza entre los ingresos que tenéis y los gastos. Habéis pasado un periodo muy duro del que os tenéis que recuperar, y la recuperación no va a ser a corto plazo, la recuperación va a ser a largo plazo. Entonces, si ahora, el primer verano que se abre, vais a consentir que el cliente venga a precio bajo para que venga, no vais a conseguir el objetivo. ¿Por qué? Porque el cliente, mira, tú por muy bajo precio que le des al cliente, el cliente va a manifestarse igual. Va a colgar igual en la red un comentario. Aunque venga por 10 euros. Si él no encuentra lo que quería, porque aunque venga 10 euros, él quiere encontrar lo que él piensa que son medidas de seguridad. Si no las encuentra, aunque haya venido 10 euros, lo va a manifestar. Entonces eso será una mala imagen para ese alojamiento que va a repercutir negativamente en el resto de los alojamientos. Porque en cuanto al tema de la seguridad sanitaria, todo aquel comentario o aquello que aparezca en televisión, radio o prensa de un alojamiento será asumido o se traspasará al resto de los alojamientos. Será el ejemplo, ¿vale? Entonces ahí es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Decidir si queréis seguir con las medidas sanitarias y el gasto que ello supone, o prescindir de ellas para bajar el precio. Y claro, diréis, las medidas sanitarias, ¿dónde las tenemos? El ICTE redactó en mayo del año pasado, con el asesoramiento del sector y de especialistas en turismo, un manual de instrucciones. No estamos hablando de una certificación, que sí, que también la hay. No, estamos hablando de un manual de instrucciones. Yo sé que todos tenéis muy mala imagen de la Q de calidad turística, porque había muchos protocolos que rellenar, había mucho papeleo que hacer, había cosas que no se ajustaban a lo que era el alojamiento rural, pero lo que no quiero que penséis que este protocolo, estas medidas que se han escrito, que ha escrito el ICTE, son la Q de calidad, no lo son, ¿vale? Es lo que os decía, es simplemente un manual, es como las instrucciones de un aparato que vais a... Sí. Vale, ya claro. Es simplemente como si compráis un aparato y le queréis poner a funcionar, o como si compráis un mueble y le queréis montar. Pues eso son las instrucciones. Yo la tengo aquí, la norma. Bueno, la norma, que es el manual de instrucciones, y son simplemente estas páginas, ¿vale? O sea, no es un tocho, ¿vale? Se entiende muy bien, se explica muy bien y en un lenguaje comprensible, y si os leéis esas instrucciones y aplicáis
dentro de las instrucciones, lo que a vosotros os corresponde, podéis estar seguros de que estáis aplicando las correctas medidas de seguridad, porque esto está avalado por Sanidad, ¿vale? Es más, estas normas, que en principio fueron españolas, ahora ya son europeas, ahora ya es una norma UNE, ahora ya son internacionales y se van a aplicar en el resto del mundo, no solo se van a aplicar aquí en España. Entonces, tenéis el manual de instrucciones, la certificación, el Safe Tourism, la única oficial. Esa es una opción vuestra si queréis tenerla o no, esa no es obligatoria. Y esa certificación es la que corresponde a ese manual de contingencias que se hizo el año pasado, que hicimos el año pasado en colaboración con la Asociación de Turismo Rural, que a algunos os parecía pues demasiado tocho, demasiado exigente. Hay que tener en cuenta que esos planes de contingencias solo son para si sacas el SAFE. Si tú no sacas el SAFE, tú no necesitas poner todo ese rollo al principio de cómo has encontrado tus debilidades y toda esta historia, ¿vale? El aplicar la norma UNE garantiza el que se está cumpliendo con las medidas sanitarias. Vamos a poner ejemplos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues por ejemplo en las reservas. La política de anulación ha cambiado, porque por mucho que vosotros le queráis cobrar al cliente un tanto por ciento por anticipado, si ese cliente enferma de COVID antes de venir y lo demuestra, aunque vosotros no le queráis devolver el dinero, se lo vais a tener que devolver. Entonces, ahí también está la picaresca del cliente de jugar, ¿no? De jugar con que mi familia ha enfermado de COVID, un amigo ha enfermado de COVID, no puedo viajar, pero claro, eso lo tiene todo que demostrar. Yo nunca he sido partidaria de las tarjetas de crédito, de cogerle las tarjetas de crédito al cliente, pero en este momento os lo recomiendo encarecidamente si no hacéis ningún ingreso por adelantado. ¿Por qué? Porque hasta que ese cliente no demuestre que no viene por el COVID, le podéis cobrar, porque él lo que tiene que hacer es demostraroslo y se lo podéis cobrar en la tarjeta directamente. El pre-check-in por email, no se puede tener contacto en papel, el papel no se puede, ni los bolígrafos, no se puede compartir un bolígrafo, no se puede compartir un papel, cosa lógica porque el virus se contagia por contacto. Y aquí aprovecho también para deciros que a mí el año pasado me indignó que Cabárceno siguiera pidiendo los papeles impresos, la entrada impresa. Eso es algo que deberíamos manifestarnos, porque realmente ellos están cumpliendo la normativa, ellos están incumpliendo eso, porque yo le doy el papel al cliente, este año no, vale, mucho mejor, porque yo le doy el papel al cliente, el cliente se lo da imaginaros por todas las manos que pasaba ese papel. Yo llamé a Cantur y no recibí una respuesta muy agradable cuando lo dije. Luego, la información y divulgación. Es importantísimo que el cliente sepa qué medidas COVID tenéis, porque aunque no lo creáis, las busca. Es importante que en vuestra página web, escrito por vosotros, no necesitáis gastaros dinero, a vuestra manera, pongáis qué medidas COVID tenéis en vuestro establecimiento. Es más, en el momento de hacer la reserva y mandarles el email, también ponerles las medidas COVID que tenéis, porque, ojo, que también os puede venir un cliente negacionista, felpudo desinfectante, evitar folletos de uso común, información digital, pago por medios telemáticos, factura por email, evitar compartir bolígrafos, desinfección de herramientas de trabajo comunes, llaves desinfectadas. Y aquí, claro, vuelvo al tema de la digitalización. Y si yo os digo que todo esto lo podéis hacer sin implementar ningún sistema nuevo de digitalización, las llaves las podéis pasar por el alcohol antes de dárselas al cliente. Las podéis tener en un bote con un líquido desinfectante. El check-in, no necesitáis una aplicación si no la queréis tener. Lo podéis hacer por email. Vosotros le mandáis al cliente antes de que llegue el documento para que rellene sus datos personales, que os lo mande por email y así lo pasáis luego los datos a la Guardia Civil. No hace falta una aplicación, si la queréis estupendo, pero no hace falta.
Porque además las aplicaciones me hacen mucha gracia porque la firma se sigue haciendo con un cacharrito, con un pincel, ¿vale? Pagos por medios telemáticos, señores, señoras, existe el Bizum. Ya no, hoy en día ni siquiera una transferencia bancaria. Hoy en día la gente está usando Bizum. O sea que hay un montón de cosas que sin tener que renovarnos en digitalización, podemos usar para estar completamente garantizando la seguridad y las medidas contra el COVID. Las habitaciones. Papelera del baño con tapa, bolsa y accionamiento no manual. Eliminar papelera de la habitación. Decoración mínima. Mantas y almohadas adicionales retiradas y a disposición del cliente bajo petición. Aquí yo os voy a poner un ejemplo, que es otro tema, pero que es bastante visual. Cuando el año pasado se celebró la capital del turismo rural en Potes, que ganó Potes la capital, yo como coordinadora del proyecto me desplacé a Potes un par de días antes y fui a los restaurantes. Había unas comidas que eran tipo catering y entonces les dije a los dueños y a los responsables: no, yo lo que quiero es que la comida la pongáis en una mesa tapada con vitrinas y que cada comensal venga con su plato y le sirváis en su plato. Aquí no se puede compartir ni tenedor, ni tal, ni nada. Y al final me decían, si al final nos parece más sencillo que cuando lo hacíamos de la otra manera. Y así estaban garantizando las medidas COVID. ¿Qué pasa? En un evento de estas características siempre tienes miedo de que, a pesar de cumplir todas las medidas, haya un caso de COVID. En un momento de septiembre, como el año pasado, primeros de octubre, tengo el gran honor de decir que no se produjo ningún contagio, que se guardaron las medidas de seguridad y por lo tanto el evento tuvo la repercusión positiva que tenía que tener. Si nosotros hubiéramos tenido un caso de COVID, os puedo garantizar que la repercusión no hubiera sido la misma ni para Potes, ni para su ayuntamiento, ni para toda la comarca de Líbana. Las mantas. Está clarísimo. Hay varias opciones. O no hagáis las camas y dejáis la ropa para que encima de la cama, metida en bolsas de envasado al vacío, o en otras bolsas que hay ahora que tienen un aislamiento y un producto desinfectante, y las mantas también protegidas así. O bueno, les podéis hacer las camas, pero ahí siempre puede haber la sensación del cliente de que se ha cambiado la manta, porque la manta puede ser transmisora del COVID-19, la almohada puede ser transmisora del COVID-19. Y luego, en la habitación no puede quedar nada más, no puede quedar una manta más. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si tú dejas una manta más, y aunque haya 25 grados, el cliente va a tocar esa manta. Y todo lo que toque el cliente tiene que ir al proceso de lavado. Entonces, esto es una medida que incluso beneficia, porque hay menos trabajo. En el comedor restauración se imponen los códigos QR, ¿vale? Se imponen los códigos QR, que además no es nada complicado y es fácil de conseguir, pero hay que seguir con el aforo máximo, mantelería y servicios de uso único del cliente, cubiertos desinfectados y protegidos, por ejemplo en una servilleta, desinfección entre clientes, cartas físicas desinfectadas si no queréis usar el código QR, ventilación, importantísimo. El mejor ozono, que el ozono no vale para el COVID-19, eso os lo voy a decir desde ya. Cualquier inversión en ozono se ha demostrado que no acaba con el COVID-19. Sí, los renovadores de aire, que son mucho más baratos. Con una correcta ventilación de las estancias, en 4 horas el COVID-19 desaparece. Entonces, vamos a ver, usamos algo que tenemos bien a mano, que es gratis, que es la naturaleza, que es la ventilación, y con ello ya estamos garantizando una medida de seguridad. Zonas comunes, limpieza y desinfección continua, reposición de consumibles continua. A mí,
A mí me da mucha, bueno, me da mucha rabia porque, por desgracia, cuando trabajas en una especialidad, nunca puedes dejar el trabajo fuera, y cuando te vas a un centro comercial y de repente ves que el dispensador de gel se ha acabado, que no tienen... Yo no lo puedo llegar a entender. Hay que estar pendiente de que eso nunca pase. Maños, dispensadores de papel de secado de manos o secador de manos. Yo no recomiendo el secador de manos, ¿vale? Yo recomiendo los dispensadores de papel, porque se ha comprobado que no son tan efectivos los de aire. Las papeleras, lo mismo, de accionamiento no manual, con bolsa y tapa, grifería de accionamiento no manual o de presión. Bueno, eso ya es un poco pasarse, ¿vale? Eso no hace falta. También recuerdo en Potes, uno de los restaurantes, cuando yo fui a hacer la inspección inicial para la celebración del acto, les hice cambiar todas las papeleras de todos los baños. Pero es que 6 meses después yo fui a Potes y me dijeron: no veas lo agradecida que te estamos, porque pasó una inspección y lo primero que fueron a mirar es si teníamos las papeleras con accionamiento no manual y con tapa. Ascensores, los que tengáis con una capacidad máxima, y desinfección y gel desinfectante en zona de juegos. ¿Estáis viendo o siguiéndome y viendo si tenéis un poquito estas medidas? Es que me gustaría que lo fuerais pensando, porque no tenéis falta de apuntarlo, porque os lo voy a pasar, ¿vale? Esta presentación se va a pasar a todo el mundo. Esta presentación se va a pasar a todo el mundo y lo podréis ver, y aparte luego tenéis la norma UNE que os la puedo pasar, o os la puede pasar Jesús, o incluso ya os la ha pasado. Limpieza y desinfección, incremento de frecuencia de limpieza y repaso, rutina de ventilación. Productos desinfectantes, la lejía en una dilución de 1,1 entre 50 ya es un virucida. Eso sí, hay que prepararla en el momento que se va a hacer la limpieza, no se puede preparar el día antes ni 48 horas antes. Las bolsas de basura se tienen que recoger selladas, una especial limpieza de suelos, techos, ventanas, y evitar la contaminación cruzada. La contaminación cruzada, por ejemplo, es eso: yo cojo el pomo de una puerta, tengo el COVID, en mi mano va el COVID, en el pomo está, el siguiente que toque esa puerta, si no han pasado 4 horas, va a infectarse del COVID-19. Entonces, estáis viendo que aumenta el trabajo, estáis viendo que aumenta la dedicación, estáis viendo incluso que hay que contratar a más personal. ¿Estáis dispuestos de verdad a bajar los precios y a que los clientes os vengan porque tenéis un precio bajo? Sigo con la misma reflexión que habíamos empezado. Los textiles es tan sencillo como, bueno, hay que cerrarlos, o sea, hay que llevarlos siempre en bolsas cerradas, evitar sacudir, evitar que la contaminación cruzada, es decir, que la ropa sucia se mezcle con la ropa limpia, y el lavado a 60 grados. Y si no se puede a 60 grados porque son textiles que no lo admiten, simplemente añadir en el lavado virucida, una desinfección, un producto especializado virucida. Conclusiones. Yo os digo, esta temporada estáis a prueba. Os va a poner a prueba el turista. Y el futuro del alojamiento rural, para el año que viene, para el siguiente, incluso para la temporada baja, va a depender si aprobáis el examen al que os van que os van a hacer los clientes. Lo que tenéis que decidir: yo os digo que si queréis un éxito cortoplacista, hacer la bajada de precios, no mantengáis la medida COVID, y el año que viene os auguro que vuestra puerta estará señalada con la cruz de la peste. Es muy gráfico, sé que es muy duro, pero de eso se van a encargar los comentarios que cuelguen en la red. Van a cerraros las puertas aunque vosotros las tengáis abiertas. Para recibir no van a venir. Y luego la imagen que se cree este verano es la promoción para los siguientes veranos, para temporada baja y para los siguientes veranos. Es decir, la promoción va a ser gratuita, os la van a hacer los clientes.
si hacéis las cosas bien. Si no tenéis las medidas sanitarias, os vuelvo a repetir, el cliente, su máxima motivación, su máxima preocupación es la seguridad. Y luego las actuaciones en el presente serán las responsables del futuro del alojamiento rural. Es que me parecería muy triste que con la oportunidad que tenéis de demostrar lo que vale el alojamiento rural tan menospreciado durante tanto tiempo en la época pre-COVID, me parece tan triste que tengáis esta oportunidad de demostrar lo buenos que sois y habéis sido, lo bien que sabéis trabajar. Me parece tan triste que teniendo todas las bazas a vuestro favor, por no implementar unas medidas de seguridad mínimas como las que os estoy contando, os vayáis abocados al fracaso. Pues lo único que puedo deciros es que os deseo mucho ánimo, que el futuro del alojamiento rural está en vuestras manos y que os deseo mucha suerte y os deseo que ojalá me hagáis caso, aunque muchas veces me da la sensación de que pregono en el desierto, pero por favor, yo llevo mucho tiempo de investigación detrás de este tema, me he dedicado todo el confinamiento al estudio de prevención del COVID para cuando la reapertura llegara. Hemos creado los planes de contingencia junto con la Asociación de Turismo Rural. No dejéis que todo ese trabajo sea en vano y que el año que viene ningún turista quiera venir al alojamiento rural. Nada más, yo por mi parte he acabado. Si hay alguna pregunta, alguna opinión a favor o en contra de lo que he dicho, me encantaría, por favor, porque a mí me gustan más cuando las conferencias las hago con las personas cerca, porque las miro a la cara y sé si alguno quiere intervenir y entonces soy yo directamente el que le señalo. Pero aquí no os veo y no sé las caras que estáis poniendo, no sé las reacciones que estáis teniendo y sí que me gustaría que alguno pues participara y dijera algo. Javier de la Posada Lunada. Hola, buenas. Quería que ampliases un poco el tema de renovadores de aire y eficacia de las máquinas de ozono. Vale. Salió un estudio de sanidad en el que ya se demostraba que las máquinas de ozono no garantizaban la desaparición del bicho, ¿no? del COVID. Es más, incluso en la norma ICTE ya se ponía que las máquinas de ozono no eran válidas. Salieron los renovadores de aire. Los renovadores de aire lo único que hacen es sustituir la ventilación. Es decir, si tú tienes tiempo de ventilar entre una estancia y otra, es decir, en turnos vamos a hablar de turnos de desayuno, ¿vale? Si tú tienes el tiempo para abrir ventanas, que corra el aire, desinfectar mesas y sillas y que se siente la gente, tú no necesitas un renovador de aire. Pero si tú ese tiempo le quieres ganar, tú te compras un renovador de aire que cuesta 30, 40 euros en internet, o sea, en cualquier plataforma, incluso se podría llegar a un acuerdo de comprarlo más gente. Tú pones en todas las consultas médicas, quiero que os fijéis, cuando vayáis a una, están los renovadores de aire. Cuando lo tienen los médicos, no he visto ninguna consulta médica y he visitado varias por el tema al que me dedico de las medidas sanitarias, en ninguna he visto una máquina de ozono. Es inválida, no garantizas. Garantizas, fíjate, la desaparición del COVID lo garantizas en una habitación, por ejemplo, en 4 horas de ventilación. Garantizado. Si ventilas esa habitación 4 horas, ahí no queda ningún resto de COVID. Pero el ozono no. Entonces, si tú tienes renovadores de aire, lo que haces es, al hacer la habitación, yo entiendo que en temporada alta, algunos que conozco han optado la estrategia de dejar 24 horas entre reserva y reserva. Se pierde dinero, pero vuelvo a decir lo mismo, se pierde dinero siempre y cuando la estrategia de precio cambie. Pon el precio que tú creas que necesitas poner para que te sea rentable hacer las reservas de 24 horas, hacer esa pausa de 24 horas. Si no, cómprate una máquina de aire y ponla durante 1 hora, o sea, acabas de hacer la habitación,
la pones durante 1 hora hasta que llegue el cliente y lo tienes garantizado. Pero son estudios ya que vamos, si no, no lo estaría diciendo, que están garantizados. Ozono no, renovador de aire sí. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna opinión? Me gustaría que hablarais porque de verdad con esto de las conferencias online no sé nunca si lo que estoy diciendo está siendo considerado como, ¿sabes?, una perogrullada, o si os ha servido, por lo menos decirme si os ha servido. Yo estoy a vuestra disposición, esto lo voy a pasar, la presentación la voy a presentar a Alberto y Alberto os la hará llegar. La norma, Alberto, la tienes, házela llegar. Que no sabéis interpretar algo, llamarme por teléfono, os pongo a disposición mi teléfono, Alberto le tiene, llamarme, preguntarme. De verdad, me encantaría poder ayudaros, o sea que no dudéis nunca en llamarme si veis que necesitáis alguna información o algo. ¿Alguien más, por favor, que diga algo? Aunque sea... Vale. Laura... ¿Laura? Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, estamos hablando del ozono, mi máquina es de ozono y de ultravioleta. ¿La ultravioleta tampoco es válida? No está demostrado. Ahí no te puedo decir que no vale, te digo que no está demostrado. Lo único que está demostrado son los renovadores de aire, que encima son mucho más baratos. Pero un renovador de aire, ¿cuántos metros cúbicos cubica? Pues a ver, este que es... ¿Cómo es eso? A ver, este que te digo que vale 30-35 euros, que lo encuentras en internet, cubre una estancia aproximada de 50 metros cuadrados, o sea, un comedor lo cubriría. Y luego te voy a decir, tú no necesitas tener varios. Ten los suficientes para poder renovar ese aire hasta que entre el cliente. Luego lo que el cliente haga dentro de su habitación es su problema, siempre y cuando tú, cuando entres a limpiar, lleves tus guantes, tu mascarilla y a poder ser tu uniforme de trabajo. Un uniforme que una vez que acabes, que me da igual, que no hay que comprar un uniforme, que no hay que ir a una tienda a comprar un uniforme especial, un pantalón que tú dediques a limpiar y una camiseta que tú te dediques a limpiar. Eso, nada más acabar la limpieza, lo lavas en cada limpieza. Sí, eso yo tenía claro que este año iba a seguir con las mismas medidas implementadas del año pasado. Pero vamos a ver, además Pero una de las medidas que yo tenía era que cuando el cliente se iba, se hacía su habitación, yo introducía la máquina de ozono y a continuación ventilaba. Pero claro, hay clientes que se van a las 11 y otros vienen a las 12:30. No hay tiempo material para ventilar 4 horas, con lo cual creía que suplía con el ozono. No. Y bueno, es ozono y ultravioleta, como te digo. No. Suplía eso. No. Ya. No. Pero ya al principio, yo el año pasado también en una conferencia que di, ya dije a todo el mundo, bueno, y cuando se hicieron los planes de contingencia, creo que en los propios planes de contingencia está, que máquinas de ozono no, porque no está demostrado. Además son perjudiciales para la salud. O sea, es que encima tienen otro efecto secundario que os puede causar un problema con un cliente. Sí, bueno, yo después ventilo, quiero decir, primero se cierra la habitación con el ozono y luego dejo un tiempo de ventilación para que se vaya lo que es perjudicial para el cliente. Para yo os digo que el ozono está demostrado que no funciona. Yo siento tener que decíroslo, o sea, a veces hay cosas que me cuestan mucho tener que deciros porque sé que habéis hecho una inversión, pero prefiero ser clara, no os voy a mentir para que luego digáis, jo, Ana nos dijo que sí y resulta que no, ¿no? O sea, no, yo os voy a decir, yo llevo con el tema de medidas sanitarias durante todo el confinamiento, me he dedicado exclusivamente a ver... Es que, discúlpame, Ana, pero juraría que en las medidas que nos has mostrado de la UNE, no lo tengo ahora adelante, pero juraría que sí que te recomienda la utilización de ozono en esas medidas. No.
No, no hay un apartado en el que no te lo obliga, pero sí te lo recomienda. No, no lo esa tengo delante, es en la anterior, ¿eh? En la anterior, en la que salió en mayo. Ah, vale, claro. Sí, claro, en la que salió en mayo del año pasado sí que mencionaban el ozono como una posibilidad. Sí, pero también ponía que no estaban 100% seguros, o sea, sí. Pero en esta, que ya está rectificada y que ya hay hechos los cambios que pues en este tiempo se han visto, ya no recomienda el ozono, sí los purificadores de aire. Bueno, esto es como al principio es la pandemia, mascarilla no, luego mascarilla obligatoria. Lo mismo. Esto cada día vamos cambiando. Bueno, no, ahora ya lo tenemos muy claro, ¿eh? Ahora ya está, ahora si de verdad, si hacéis si implementáis las medidas que vienen aquí, sí. Si las implementáis, y no todas, solo las que os correspondan, porque hay algunas que no necesitáis implementar. Las utilizo todas. Vais a dar una sensación, vamos, vuestro cliente estará encantadísimo, seguro. Sí, eso lo tengo claro, pero también tengo claro que ahora mismo cuando voy a los sitios yo ya tengo la sensación de que el COVID casi ha desaparecido en cuestión de lo que la gente opina. Pues mira, lo veo continuamente, o sea, sí, Jesús Blanco, con la sensación de la vacunación creo que todos estamos ya relajándonos mucho. Exacto, pero si Jesús Blanco me ha pedido que diera esta conferencia es justamente por eso, ¿vale? Porque yo tengo la misma sensación que tú, ¿vale? Yo ya os he contado antes mis experiencias, además para mí es horrible, imaginaros, especialista en medidas sanitarias, ir a los sitios y ver lo que están incumpliendo. Y claro, yo no voy a ir a cada sitio y decirle, oye, mira, esto no lo tienes que hacer así, oye, tú no tienes que hacer así. Pero esta relajación, es que os lo vuelvo a decir, el mínimo riesgo, solamente con que enferme un cliente en Cantabria, va a repercutir en todos, porque va a salir en tele, ya se encargan, no te preocupes, lo bueno no os lo van a decir, lo bueno no lo van a sacar ni en televisión, ni en prensa, ni en radio. En cuanto salga algo malo, ahí sí que lo van a comentar con todo el mundo. Entonces, ante la mínima posibilidad de contagio hay que seguir manteniendo las medidas. Y te voy a decir más, una vez que ya hemos aplicado esta metodología de trabajo, mi recomendación es seguirla de por vida. Porque ahora es el COVID-19, pero mañana puede ser otro virus. Y se está comprobado que muchas de las medidas que se hacen con el COVID-19 sirven para muchísimos virus. Sí. Entonces, ya que os habéis esforzado, que lo habéis trabajado, que lo habéis implementado, que os habéis gastado un dinero que no habéis ingresado, mantenerlo. Mi consejo y mi petición desde aquí es que lo mantengáis. Sí, totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas que incluso yo creo que nos benefician. Absolutamente. Tanto con el trato al cliente como el cliente y su satisfacción. Exacto. Eso estoy de acuerdo totalmente. Me gustaría que mirarais, los que no habéis visto la anterior presentación, que la tengo colgada en mi página web, y porque es muy interesante, porque fíjate, esto fue en febrero y era como un anticipo a lo que iba a venir, ¿no? Y la miro ahora, y yo si tuviera que dar esa conferencia, que bueno, la he dado en varios sitios de España, pero si la tuviera que repetir hoy, la volvería a repetir igual, porque lo que yo dije en aquella conferencia se está demostrando hoy. Entonces, mi consejo es eso, y de verdad, soy muy pesada, pero tened cuidado con los precios. El cliente ya no os va a elegir solo por precio, ¿vale? El cliente, el alojamiento rural, lo tiene ahora más valorizado, por lo tanto le adjudica un mayor precio, ¿vale? Hombre, yo creo que el año pasado superamos con nota todos los establecimientos esa seguridad. Yo creo que la seguridad que dimos al cliente estaba superada. Claro, pero a ver, lo que nos da miedo y lo que le da miedo a Jesús Blanco también, que por eso me pidió que hiciera esta intervención, es que como lo que tú decías, ¿no? Que como ahora vemos que se están relajando tanto las medidas, se está relajando tanto, pues que la gente, todo lo bien que lo ha hecho el año pasado, no lo mantenga este año. Entonces, yo os pido encarecidamente esos dos ítems importantísimos, mantener las medidas de seguridad y pensaros mucho lo del precio.
Vale, gracias, Ana. Mucha suerte a todos y Gracias. espero que en septiembre os pueda felicitar por el éxito de la temporada. Estoy segura. Yo también. Chao. Chao.